Hola comunidad, hoy estamos aquí en un nuevo episodio de Sencillamente CrossFit, un espacio creado para poder transmitir conocimiento de los atletas más reconocidos de CrossFit del país, algunos expertos en fisiología, entrenamiento del deporte, para que cada vez aprendamos más. Hoy me encuentro en Móvel, Muebles y Decoración, que nos abrió sus puertas para que podamos recibir a una super invitada. Acompáñenme. Bienvenidos oficialmente al episodio número 4 de Sencillamente CrossFit. Antes de iniciar este episodio vamos a hacer una contextualización de lo que está pasando a nivel nacional con el tema del CrossFit. En este 2023 ya es muy sonado hablar de eventos licenciados de CrossFit y de las plazas que entregan para certámenes internacionales. ¿Qué es lo relevante del caso? Que la única competencia licenciada del país en Colombia se desarrolla en Bogotá. Y Bogotá tiene un componente importante, que es la altura. Entonces, precisamente, este programa va a estar enfocado en poder dar respuesta a muchos interrogantes que se obtienen después de competir en Bogotá. Porque la altura no es un mito, sí influye bastante. Y para ello, pues, vamos a traer la invitada de hoy, es una experta en la materia del funcionamiento del cuerpo humano. El día de hoy le damos la bienvenida a Luisa Fernanda. Luisa Fernanda es una médica general de 30 años, egresada de la Universidad Tecnológica de Pereira y actualmente es residente de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Luisa, bienvenido. Luisa, bienvenida. Antes de que entremos en materia de CrossFit, cuéntanos un poco sobre la persona que hay detrás del uniforme de médica. Cuéntanos un poco de tu profesión. ¿De qué trata la medicina crítica y de cuidado intensivo? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Yo soy egresada de la UTP. Actualmente pues, estoy haciendo mi proceso de residencia y especialización en cuidado intensivo y pues digamos que por fuera de lo que uno hace, pues, lo que soy, vivo con mis papás, tengo 2 hermanas, me gusta entrenar y... Diga de una vez que entrena. CrossFit. Entrena, es lo importante. Esto es lo importante, Luisa, porque cuando uno empieza a revisar la ciencia y de lo que dicen los estudios, es muy difícil analizar la teoría cuando uno no dimensiona la práctica. Entonces, qué chévere que tú practiques CrossFit, que puedas dar un vistazo desde también la práctica y la experiencia. ¿Cuánto llevas entrenando CrossFit? No, pues yo lastimosamente cuando uno empieza a hacer la vida profesional se descuida y deja un poquito de lado la actividad física, pero digamos que retomé hace unos 4 meses. Y en 4 meses llevo ya en este proceso nuevamente en CrossFit y la verdad ha sido, yo creo que una de las mejores decisiones que he tomado en los últimos años. Está contenta. Luisa, en cuanto al componente de medicina crítica y cuidado intensivo, ¿qué es lo especial de esta rama? ¿Qué es lo que estudia? ¿Qué relación tendría con esto que ahora vamos a ver de competir en la altura? ¿Qué tiene especial? Bueno, pues la medicina crítica y el cuidado intensivo básicamente es la rama que está enfocada en el cuidado del paciente en su estado más vulnerable, ¿sí? Cuando el paciente está en la probabilidad luchando entre la vida y la muerte, ¿sí? Entonces nosotros pues contamos con unos recursos de formación, principalmente las primeras o la base de la medicina en general es la fisiología. Entonces de ahí es de donde parte que nosotros tengamos un conocimiento a profundidad
de la fisiología. O sea, pues cabe resaltar que no somos expertos como tal, porque hay personas que sí definitivamente se enfocan en estudiar puntualmente el comportamiento fisiológico de las personas en el ejercicio y en diferentes condiciones, pero pues nosotros tratamos de acercarnos haciendo un estudio a profundidad de la fisiología cardiovascular respiratoria, y pues posterior a eso lo que tratamos de hacer es buscar en el paciente que está críticamente enfermo restablecer sus constantes fisiológicas normales. Digamos que eso es como el fundamento grande de la medicina crítica de cuidado intensivo. Sin embargo, pues nada de eso se logra si uno no tiene una cantidad de recursos de personal. Son unidades que tienen una cantidad de recurso humano, tecnológico, diferente a las otras unidades en medicina. Digamos que la unidad de cuidado intensivo es muy diferente a las salas de hospitalización, a las de urgencias. Tenemos como esas características en sí. Ya que hablaste sobre lo particular de un paciente de cuidados intensivos, de una vez se me vino a la memoria cuando iba a visitar a mi papá, que a él le detectaron una insuficiencia cardiovascular. Entonces él estuvo internado, y cuando yo lo fui a visitar, pues uno empieza como a conocer las áreas del hospital, como uno no es médico, entonces para uno es raro. Entonces claro, en el área que él estaba internado decía cuidados especiales, unidad de cuidados especiales, y había otra que decía unidad de cuidados intensivos. Entonces ya con la explicación que tú me das, lo asocio a que él estaba lo estaban examinando para detectarle lo que él tenía. Probablemente tenía un tiempo de hacer la monitoría diferente, tal vez más personal, tal vez esos digamos que son las diferencias en el cuidado especial, ya el cuidado intermedio y el cuidado intensivo, que eso sí tiene pues unas características puntuales de acuerdo a la necesidad del paciente. Sí. Nosotros ahorita vamos a hablar de deporte, pero cuando nosotros nos dimos cuenta que mi papá estaba teniendo problemas cardiovasculares, ahí es donde uno dice, yo quiero empezar a empaparme más sobre el tema del funcionamiento del cuerpo, porque queremos que él viva más tiempo. Ahora cuando vamos a hablar de rendimiento, muchas veces los deportistas dicen, sí, yo sé que voy a ir a competir a la altura, y pues es que la altura, obvio, yo sé que yo me voy a sentir mal, pero como que no hay un interés un poco más de que si aprenden o comprenden un poco más sobre el funcionamiento, de pronto pueden, en el caso de mi papá, alargar la vida. En el caso del deportista, si conocen un poco más, pueden mejorar su rendimiento y tener pues mejores resultados. Luisa, ¿cuándo te diste cuenta que te querías orientar por este lado de la unidad por la medicina crítica? Pues digamos que uno cuando es médico, uno tiene, digamos que como persona, obviamente la personalidad impacta en lo que uno se va a desarrollar. Entonces yo soy una persona que soy demasiado inquieta, entonces a mí me gustan los servicios de urgencias, me gustaba la ginecobstetricia, me gustaba estarme moviendo, tener que estar haciendo cosas. Y me gusta ver los cambios, digamos que si hago alguna intervención, me gusta ver la respuesta de la intervención o valorarla. Y de todas maneras siempre he sido intensa, entonces esa parte también. Digamos, bueno, pues digamos que en la parte de la formación del pregrado no tiene mucho de cuidado intensivo en la formación como tal, hasta hace un tiempo, ahorita eso ha venido cambiando. Sin embargo, ya estando como egresada y trabajando como médica, me fui a hacer un diplomado en UCI, y eso me abrió las expectativas en cuanto a lo que a mí me gustaba o lo que quería hacer, porque pues básicamente me devolví a esa parte de la fisiología, porque cuando uno se enamora de la medicina, se enamora del funcionamiento del cuerpo humano, y cuando lo empieza a entender y lo empieza a ver en el pregrado, pues uno simplemente, o digamos que no tiene como un norte muy claro, pero cuando uno ve cuidado intensivo y ve cuáles son los objetivos y puntualmente las necesidades del especialista en cuidado intensivo, pues eso me llamó mucho más la atención porque me gustaba mucho esa parte. Lo otro es que a mí me gusta estar ahí al ladito del paciente, y me di cuenta que era la rama de la medicina que le permitía a uno tener menos número de pacientes, poderlos vigilar constantemente, intervenirlos y ver respuestas o ver cómo responde el paciente a eso.
Entonces ese tipo de cosas me llamaron mucho la atención y pues no, digamos que detrás de todas las ramas de la medicina hay una ciencia a profundidad que es muy bonita y particularmente me sentí muy enganchada con el cuidado intensivo. Cada rama tiene algo especial. Eh, Ahora que he podido compartir pues con varios médicos en el mundo del deporte, uno conoce profesiones de todo tipo. Ahora que me he estado relacionando mucho con los médicos, he podido dimensionar lo difícil que puede ser eh, estudiar una especialización en medicina. Ejemplo, he visto cómo se han ido a especializar, se vienen a especializar acá en Pereira y dan 2 cupos para psiquiatría. Otro médico me decía, quiero plástica, y lleva varios intentos y no había podido pasar porque daban 2 cupos también. En el caso tuyo, la residencia que estás haciendo, ¿cuántas personas estaban participando para 4 cupos? Y tú ahora eres una de esas 4 chicas, 4 personas que están allí. Pues digamos que sí, en general en Colombia nosotros tenemos un problema aún en el desarrollo pues de las especialidades para los médicos. Eso se ha venido mejorando, hay universidades que han abierto pues mayor número de convocatorias a nivel nacional. Sin embargo, como es un nivel de formación mucho más profundo, eso pues requiere de unos requisitos para las instituciones poder cumplir con ellos. Entonces, a medida de lo que se ha podido avanzar, pues se ha logrado abrir más posibilidades. Sin embargo, si pues vemos eso comparado al número de médicos egresados cada semestre o cada año, pues es una cantidad muy pequeña de personas las que tienen el acceso pues a la especialización. Cuando yo me presenté, no estoy segura exactamente cuántas personas presentamos el examen, pero creo yo que en promedio entre 50 70 personas. Estamos hablando de una universidad como la Tecnológica, que aún es una universidad que es considerada regional. Hay universidades como en Bogotá o en Medellín que digamos que son muchas personas más las que se inscriben para un examen, para un tipo de un examen, para una especialidad específica. Entonces, en general, digamos que, por ejemplo, Antioquia o Bogotá pueden tener 200, 300 aspirantes para el examen, para una sola especialidad. De esa especialidad son usualmente entre 1, 2 cupos para las universidades más grandes y universidades, por ejemplo, como la de nosotros, tiene 4 cupos disponibles cada año, es anual, cada año. En ese momento, digamos que en general, para las especialidades que ofrece la Universidad Tecnológica, más o menos creo que al examen se presentaron entre 300 y 400 personas y de ahí cada una de las especialidades tiene unos cupos específicos, 4 cupos para cuidado intensivo, por ejemplo. Cuando tú decides estudiar algo y te das cuenta que solo son 4 cupos, en tu mente pasa de pronto algo como que tú digas, ¿por qué no hay más cupos? Esto debería haber más cupos y que uno pudiera entrar de pronto más fácil. O ¿cómo afrontas eso? ¿O qué piensan ustedes los médicos cuando son tan poquitos cupos? Pues eso, sí, uno siempre quisiera que todos, pues como que tuviéramos al alcance la oportunidad de hacer una especialidad, ¿no? Porque pues eso, digamos que en cierta medida fortalece el sistema de salud a nivel nacional y pues es lo que uno quisiera, pero teniendo en cuenta que es una realidad que todavía no podemos cambiar y que mucha gente se tiene que ir del país para poderse especializar, lo que uno, o lo que creo yo que tenemos la mayoría de médicos en mente es que pues cada vez tenemos que ser mejores o cada vez hay que estudiar más, hay que prepararse más para acceder a ese cupo. Yo sé que si me voy pues a enfrentar a un examen para el que son muchos más aspirantes y que usualmente todos los médicos siempre tienen un nivel formativo muy bueno, pues uno siempre tiene que tratar de estudiar y de demostrar que uno es el candidato adecuado para ese cupo. Y para eso hay que estudiar, hay que dedicar tiempo. Has dicho cosas que hay que cogerlas, escribirlas y grabarlas porque todo se relaciona como en la vida, o sea, de diferentes ámbitos uno aprende. Actualmente, si lo relacionamos a CrossFit, en este momento en CrossFit siempre se cuestiona por qué
en la región de Sudamérica se dan solo 2 cupos para ir a Games, ¿sí? Aquí contextualizando a todas las personas que nos están viendo, cada año para asistir a la cita más importante de CrossFit a nivel mundial, a cada región le otorgan unos cupos. Estamos hablando que en Norteamérica le entregan por zona 10, 11 cupos, la parte este con la parte oeste, en Europa 11 cupos y en Sudamérica solo se dan 2. Entonces, de todo lo que tú dices, como que lo que uno debe coger y poderlo transferir a CrossFit es el panorama que hay actualmente, es el panorama que hay actual. Chévere cambiarlo, sí, pero lo que hay ahora es eso, y lo que hay que tener en la mente es que debo ser muy bueno, debo estudiar más, debo entrenar más para ser uno de esos 2 acreedores del cupo. Y precisamente por eso es que estamos aquí. Estamos convencidos de que la educación, de que la ciencia son una herramienta fundamental para el avance humano y obviamente pues del deporte. Entonces, entrando un poquito en materia, ¿qué te parece si te menciono, te leo algunos de los comentarios que hicieron atletas y entrenadores por medio de Instagram de las percepciones que tuvieron de Fitland 2023? Y a partir de esto, pues vamos a empezar a darle la explicación a estos cuestionamientos. Entonces, @apraes20 nos dice: profe, a mis compañeros de equipo que venían de Neiva les pesó mucho la altura. Por el contrario, yo entreno en Pasto hace 9 meses y estuve muy bien. La altura pesa, y aún más cuando se aclimata con tiempo. Entonces aquí ya es una pregunta que nos puede dar pie para ver qué cambios experimenta el organismo dependiendo de la altura a la que entrena y compite, Luis. Antes de empezar a hablar de fisiología, ¿qué términos de pronto serán claves para empezar a definir como un glosario antes de que entremos en materia? Bueno, lo primero es que hay que definir como varios puntos iniciales. Lo primero es definir qué es la presión atmosférica o a qué se refiere uno cuando dice que estoy entrenando en altura. Yo creo que para eso sí nos toca apoyarnos en el tablerito para hacer una mejor explicación de ese punto, que es el punto, creo yo, como más clave de entender para poder irnos más hacia adelante en la fisiología respiratoria y cardiovascular. Luisa, cuéntanos qué diferencias encontramos en las diferentes ciudades hablando de altitud y competencia. Bueno, acá pues básicamente les traemos una representación gráfica en una montañita de la altura en referencia pues con el nivel del mar. Y eso pues porque es importante, ya lo vamos a explicar. Resulta que nosotros en nuestro ambiente, en la atmósfera, tenemos una mezcla de gases de donde obtenemos el oxígeno con el cual llevamos todos nuestros procesos normales, y obviamente en el ejercicio pues lo necesitamos un poco más. Esa mezcla de gases termina, digamos que en la mezcla de gases es la misma en Cartagena a nivel del mar que en Bogotá y en La Paz, ¿sí? Es la misma mezcla de gases en todos lados. ¿Qué es lo que cambia? La presión en la que se presentan esos gases en nuestro ambiente. Si nosotros nos venimos acá a estas columnitas que le tenemos al lado izquierdo, estas columnas representan la presión barométrica, que es la presión de cada uno de esos gases dentro de esa mezcla. Resulta que acá está representado el oxígeno, que es el 21% de la presión de oxígeno en la mezcla total de la presión barométrica. Si ustedes pueden ver, nosotros tratamos de representar acá una columna más grande, una columna un poco más pequeña y arriba mucho más pequeña. ¿Qué significa eso? Que a medida que nosotros estamos más arriba tenemos menor presión barométrica. ¿Y eso qué significa en general? Que si nosotros vamos a hablar de presión, entonces tenemos algo que es la presión inspiratoria de oxígeno. Y ahí eso es lo que genera la diferencia en los deportistas que se entrenan a nivel del mar cuando van a competir en la altura. ¿Qué pasa? Acá tenemos varios ejemplos. Entonces, hasta ahí, Luisa, este 21% lo que me está indicando es que de esa concentración de gases, oxígeno en un 21% es lo que la persona siempre va a disponer. Ajá. 21% esté en Neiva, esté en Bogotá, esté en La Paz.
siempre hay 21% de oxígeno, lo que va a cambiar es esa presión barométrica de la que hablamos. Exacto. Y eso, digamos que cuando hablamos solamente de la presión de oxígeno, hablamos de la presión inspiratoria de oxígeno, que es la que nosotros usamos para respirar. Entonces, digamos, Jorge, que entrena acá en Pereira, estamos en Pereira con una presión barométrica de 640 milímetros de mercurio, ¿sí? Y Jorge se fue a competir a Fitland, a Bogotá, que son 550 a 560 milímetros de mercurio. Si nosotros sacamos el 21% de ambas, vamos a tener que en Pereira, Jorge tiene 134 milímetros de mercurio de presión inspiratoria de oxígeno disponibles para él entrenar y para llegar a su máximo rendimiento cuando están sus entrenamientos. Pero entonces se va a la competencia en Bogotá y resulta que en Bogotá tiene 115 de presión inspiratoria de oxígeno, que corresponde al 21% de la presión barométrica de Bogotá. Que si nosotros lo vemos en comparativa, pues obviamente Jorge va a llegar con menor disponibilidad de oxígeno de la que él está acostumbrado, o con la que él está acostumbrado a entrenar. Esto inicialmente, ¿qué va a pasar en Jorge? Jorge llega a Bogotá y ahí mismo su sistema va a interpretar ese cambio de esa presión inspiratoria de oxígeno y va a generar unos cambios que son inmediatos, otros a término medio y otros a largo plazo, si se mantiene en esa altura, ¿sí? Entonces, los cambios inmediatos usualmente no son eficientes, no sirven de nada, pero cuando usted llega y se queda unos días, empieza el proceso de aclimatación y ahí Jorge, de pronto, a pesar de que tenga esta presión inspiratoria más bajita, va a cambiar cosas en su sistema que le van a permitir tolerar mejor el ejercicio con esa presión más bajita. Entonces, vemos que, claro, empieza a depender de dónde proviene cada uno de los deportistas que van a llegar a Bogotá. Vemos por acá entonces Neiva 157. O sea, él está acostumbrado a tener una presión inspiratoria más alta que la que se requiere en Bogotá. Entonces vemos 157 Neiva, 143 Cali, y va disminuyendo. Y colocamos acá el ejemplo de La Paz. De hecho, esta semana en época de eliminatorias veíamos cómo los jugadores argentinos que fueron a competir en La Paz se veían como con una pipita de oxígeno. Entonces ve uno cómo ya empiezan a haber protocolos para prepararse para esa deuda de oxígeno que pues no deuda de oxígeno porque es el mismo 21%. Sí. Pero sí es menor presión. Exacto, porque es que hay que entender que nosotros para respirar, nosotros respiramos por gradientes de presión, o sea, de mayor presión y vamos en gradientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa usualmente con las personas que viven en Bogotá? Ellos simplemente, los que viven en Bogotá o llevan muchos años en Bogotá, modifican su sistema, ¿sí? Tienen más nivel de hemoglobina, tienen diferentes características que le permiten con esa presión inspiratoria funcionar normalmente. Entonces, cuando ellos van de Bogotá a competir en Pereira, pues digamos que uno dice, bueno, tal vez como tienen mayor disponibilidad, el esfuerzo respiratorio para ellos es menor, que es más o menos lo que estaban haciendo los jugadores de Argentina, que es como si ellos llegaran a Pereira y usaran como un suplemento adicional de oxígeno porque tiene más presión. ¿Qué hacen los jugadores de fútbol? Lo que fue lo que hicieron. Ellos no pueden modificar la presión, esto no se puede cambiar, pero sí se puede cambiar el aporte de oxígeno. Cuando ellos estaban usando esa pipeta, lo que están haciendo es que hacen como las personas cuando se les pone una canulita nasal, cuando se les pone un dispositivo, uno aumenta la fracción inspiratoria de oxígeno. O sea, ese porcentaje de 21% lo cambian porque se modifica y se entrega un gas con más porcentaje de oxígeno. Entonces, digamos que ellos juegan con eso para mantener unos niveles de oxígeno en sangre más altos. Bueno, Luisa, entonces vemos que hablando de ventajas, el atleta que está a nivel del mar, que está en Neiva y va a llegar a Bogotá, está como en desventaja, ¿no? Sí. Entonces encontraríamos como tres tipos de atletas. El atleta que nace en Bogotá y además ha entrenado en Bogotá, entonces sería como el superpoderoso, ¿no? Porque tiene todo el aspecto psicosocial, su genética, su historial de Bogotá, todo preparado para que funcione con estas condiciones. Sí. Está el segundo atleta que no nace en Bogotá, pero lleva un tiempo en Bogotá y se ha adaptado a las condiciones de allí, pero no se va a comparar con el que nace en Bogotá, a pesar de que... Sí. Uh-huh. Y está el otro que no nace ni vive en Bogotá y llega y no se alcanza ni siquiera a adaptar. Entonces,
Esos son como los 3 tipos de atletas. Y vemos también que estos deportistas de Bogotá, si van a competir en otras ciudades, pues siguen estando en ventaja, porque están acostumbrados a funcionar con pero acá les van a entregar van a tener como mayor recurso, ¿no? Exacto, su sistema va a recibir mayor aporte de oxígeno y les va a permitir, obviamente, captar el oxígeno, porque el ejercicio de los dependientes de la actividad física o del consumo máximo de oxígeno está eso. Entonces van a llegar a una ventaja. Que hay que tener en cuenta que las condiciones, a medida que usted va hacia abajo, aumenta la humedad y aumenta la temperatura, pero son condiciones que usted puede modificar. ¿Con qué? Con la hidratación, y obviamente pues la temperatura, uno tal vez ya tendrán que hidratarse mejor, entre otras cosas que puedan usar como estrategia. Pero si yo me voy desde Pereira a competir a Bogotá y el mismo día llego a competir, ese día voy a sufrir, ese día, porque voy a respirar con menos oxígeno. O sea, hay algo que se llama hipoxia, y eso se genera en el deportista que llega, y pues su sistema no va a poder responder, o sea, su rendimiento máximo no va a poder alcanzarlo, porque está dando o porque tiene esa brecha de oxígeno o de presión inspiratoria de oxígeno. Vemos también otra cuestión. Vemos cómo Neiva, una ciudad que está a 442 metros a nivel del mar, podemos compararlo con Chile. De hecho, Colombia jugó esta semana en Santiago de Chile, y vemos que Chile es una ciudad que está más o menos a 500 metros sobre el nivel del mar, pero es una temperatura más baja, o sea, ya hay friecito. ¿Qué cambia? Sigue siendo la misma presión barométrica. ¿Qué es diferente ahí? Sí, ahí es la misma presión barométrica. ¿Y cuáles son las condiciones que cambian? Digamos que se equipara mucho a Neiva, que son 770, ¿cierto? Entonces tiene más o menos esta disponibilidad de oxígeno, de presión inspiratoria de oxígeno, pero hay que hablar que hay menor humedad y que hay menor temperatura. Entonces ahí ya el organismo entra a buscar compensar esa temperatura. Digamos que cuando nosotros tenemos frío, lo que vamos a hacer es que nuestros vasos en la periferia se contraen. Sí, se contraen y disminuyen el aporte a los tejidos periféricos para preservar los vitales. Entonces, cuando uno vive eso, y lo que va a hacer es que como deportista va a buscar nutrir el músculo, pues ahí hay un conflicto, porque el organismo siempre busca sobrevivir. Entonces, digamos que ahí lo hace más difícil. Lo segundo es la humedad. Entonces, digamos que para ellos, a pesar de la temperatura y demás, si está muy frío el ambiente, probablemente sea menos húmedo la composición del mismo, y se presenta o se sienta esa percepción como de dificultad para respirar. A medida que el aire es más húmedo, uno como que puede respirarlo con un poquito más de facilidad, o eso es lo que la gente dentro de su percepción subjetiva tiene. Entonces, digamos que son sus ventajas o la situación que tienen. Claro, ahí uno ve, porque es que siempre, hablando del fútbol, cada deporte tiene algo especial, pero en el caso del fútbol, claro, los deportistas cuando van a La Paz, pues vienen de estas condiciones a enfrentarse a estas condiciones. Entonces, claro, están en un rendimiento muchísimo más bajo, y ahí es donde se ve que Bolivia es muy superior. Pero ya cuando Bolivia baja acá a otras ciudades, ya vemos que Bolivia es, inclusive, pues tiene un menor rendimiento, pero es porque ya llegan al lugar donde los otros equipos están en casa y están adaptados a esas condiciones, así tengan menos presión inspiratoria, pero es porque ellos ya están acostumbrados a esa ciudad. Claro, pero cuando sacamos a las personas de Bolivia de La Paz y los llevamos a otro lado, los que viven en La Paz y los jugadores de La Paz, los llevamos a otro lado a jugar, tal vez ahí es donde se hacen más equiparables las condiciones. O sea, los equipos están en ambas, como en unas posibilidades, tienen las mismas como herramientas o posibilidades de desarrollarse normalmente como lo harían, mientras que cuando el que vaya de donde sea a jugar a La Paz ya va perdiendo. En este momento de este tablero me llevo la imagen de que los deportistas nacidos en estas ciudades vienen siendo como dotados. Tienen unas características especiales, ¿no? No, igual, por ejemplo, cuando nosotros conocemos las fases de aclimatación y adaptación, eso, digamos que una persona que se vaya a vivir a Bogotá y se entrene en Bogotá o en Pasto, y se entrene ahí, pues digamos que va a desarrollar unas características muy similares a la población de allá, aunque genéticamente nunca van a ser equiparables como tal, pero sí se van a parecer. Entonces,
ellos tienen esa ventaja. Es que digamos que la hemoglobina es como el transportador del oxígeno hacia los tejidos, y ellos ya, cuando uno compara, nosotros podemos comparar los niveles de hemograma de los deportistas de Pereira con los de Bogotá. Estos deportistas de acá van a tener mayor nivel de hemoglobina y de hematocrito, y es que su sangre pues le va a permitir mover más oxígeno por esa condición de que tienen menor presión inspiratoria de oxígeno. Son mecanismos del sistema para adaptarse. Luisa, mira que viendo esto, a veces uno le encuentra como respuestas a ciertos cuestionamientos que uno se hace. Por ejemplo, cuando yo he visto ver competir atletas de Manizales, estos de Manizales, vemos su presión inspiratoria que están a 2000 y están a 2160 metros de altura, y estos atletas de Manizales vienen a Pereira, se nota que tienen una chispa. Estos atletas en el CrossFit, cuando vienen a Pereira, tienen una intensidad muy alta, y de alguna forma podríamos ver que, claro, estas condiciones a las que ellos han estado acostumbrados a entrenar, al traerlos a Pereira, donde no es un cambio tan brusco en cuanto a humedad, en cuanto a temperatura, pero sí hay un cambio importante en cuanto a oxígeno, a presión inspiratoria. Vemos que ellos acá en Pereira eso lo usan mucho a favor y se les nota como un cambio adicional. No, y hay que tener en cuenta también otra cosa. Por ejemplo, en Manizales, o los deportistas de Manizales, cuando uno está en la altura o vive en la altura, hay unas características fisiológicas muy diferentes que son muy puntuales. Y dentro de esas, los músculos de esos deportistas tienen mayor vasculatura, o sea, digamos, tienen mayor microcirculación. Esa microcirculación se multiplica, o sea, si usted tiene su músculo y su músculo tiene 10 veces más capilares que lo nutran, que le lleven sangre con el oxígeno que necesita, pues eso va a funcionar muy bien para el músculo y para el rendimiento del deportista, para que su nivel anaeróbico se aumente. O sea, él va a poder disponer de mucho oxígeno, y para llegar a ese límite se va a demorar. Entonces, cuando ellos bajan a una presión inspiratoria más alta, pues tienen dos cosas a favor: tienen mayor nutrición del músculo con esos vasitos, y tienen mayor presión inspiratoria de oxígeno. Entonces, eso son cosas que le va a favorecer al deportista. Entonces, y con las condiciones de temperatura y de humedad, pues se van a sentir cómodos. Digamos que eso les favorece. En un ejemplo sería, acá los tenían aguantando hambre, aquí estaban aguantando hambre, y aquí les dieron más comida. Y los de aquí están aguantando hambre y llegaron acá, y acá les dieron fue un banquete en cuanto a presión inspiratoria de oxígeno. Qué bueno. Listo. Creo que me queda bastante claro, Luisa. Vamos entonces te voy a compartir algunos comentarios de algunos entrenadores, de atletas, y vamos a ver cómo podemos encontrarle la explicación a estas situaciones de los entrenadores con este cuadrito. Bueno, con la explicación que nos dio Luisa en la parte anterior, nos damos cuenta que sí, va a influir mucho de qué zona es el deportista o a qué tipo de condiciones se ha adaptado. Adaptación es como la palabra clave aquí. De hecho, por acá vemos también que @MoisésFit nos dice: los atletas de Medellín percibieron un descenso en el rendimiento del 10 al 15%, mientras que Bucaramanga el 30%. Además, nos sorprendió que en el Coliseo se sentía más fácil comparado con la cancha al aire libre, donde se presentaba un ahogo extraordinario en el pecho. Él menciona que en Fitland habían 2 escenarios. Entonces sí, todos están en la altura, pero inclusive en un espacio abierto se sentía mayor ahogo y que comparado con el Coliseo. Bueno, pues digamos que la explicación a eso básicamente puede ser dada porque cuando uno está al aire libre, digamos que está expuesto simplemente a la humedad del ambiente. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues ya sabemos que a medida que ellos estén más altos, tienen menor humedad, o sea, el aire es más seco, por así decirlo. Y eso, evidentemente, pues va a generar esa sensación, porque nosotros necesitamos, digamos que hay unas condiciones que hacemos fisiológicamente por medio de las vías respiratorias superiores, que es humidificar y calentar el aire para que llegue de una forma adecuada a los pulmones, ¿sí? Además de filtrar partículas, ¿no?
Cuando uno está en una altura mayor y el aire es más frío, más seco, eso va a generar esa sensación, además de que ellos tienen menor disponibilidad de oxígeno. Cuando están dentro del ambiente cerrado, lo que cambia no es que, o sea, el oxígeno sigue siendo disponible en la misma cantidad. Lo que va a cambiar es que el ambiente va a estar más húmedo. ¿Por qué? Porque obviamente está el vapor de todas las personas y la humedad de todas las personas que están en un mismo ambiente cerrado, ¿sí? Entonces eso tal vez hace para ellos un poco más cómodo porque es el ambiente al que están acostumbrados a respirar. Esa es la situación, cambia la humedad y la temperatura del ambiente. Yo le agregaría también, Luisa, un poquito como el tipo de prueba. El tipo de prueba que enfrentaban los atletas en el espacio abierto era la prueba más larga y de características mucho más metabólicas, más cardiovasculares en términos de sistemas de energía y duración de la prueba. En el Coliseo eran pruebas más cortas, de mayor explosión. Por ejemplo, había una de Ring Muscle Up con GSD, que son abdominales con gimnasia. Es una prueba más corta, que no tiene burpees, que no tiene barra. Entonces, de esa forma, claro, el atleta lo va a sentir más suave. El RM, el atleta pues no se va a sentir con ese agua. Entonces, de pronto también la duración de la prueba hace que el atleta perciba de una forma diferente los dos escenarios. Luisa, ahora que estábamos en el tablero, me llevo entonces a la mente que el atleta que entrena en la altura tiene más plata para gastar. O sea, si yo voy a competir a la altura, de entrada ya estoy en desventaja. ¿Y qué pasa? ¿Qué vas a decir? No, a ver, digamos que hay que tener en cuenta eso también, el tipo de prueba. Que cuando hablas ahorita lo que estamos mencionando, hay que mencionar que obviamente hay hay diferentes tipos de entrenamiento. Entonces, si estamos hablando de una prueba que tiene un componente más cardiovascular, es un componente más aeróbico, o sea, es más largo. Aeróbico viene de que necesita el oxígeno para hacer todos sus procesos. Mientras que las pruebas con más característica anaeróbica, pues digamos que ellos la van a tolerar un poquito mejor, es por la duración del ejercicio. Y sí, lo que pasa es que hay que tener en cuenta es que tal vez de pronto no sé si lo voy a entender mal. ¿Qué sucede? Cuando nosotros estamos en la altura o cuando una persona vive en la altura, esa persona ya tiene una adaptación a esos niveles de oxígeno, a esa cantidad de oxígeno. O sea, digamos, a esa persona se acostumbró a almorzar un platico nomás, ¿sí? Esa persona se acostumbró a almorzar un platico nomás, su organismo se adaptó a eso. Y cuando baja a entrenar a Cartagena, entonces le dan 2 platicos de comida. Ajá. Entonces simplemente aprovecha esa posibilidad, mientras que el que está acostumbrado a comer 2 platicos, que sería el oxígeno, y llega a Bogotá a comer solamente 1, mientras se adapta, pues va a tener un proceso de estrés al que no está acostumbrado. Entonces más o menos es eso, es como esa moneda energética que es el oxígeno, o esa moneda energética que es el oxígeno para el desarrollo de las actividades físicas. Tú nombras mucho la palabra adaptación y es lo que en el entrenamiento, cuando uno empieza a ver todos estos principios del entrenamiento, uno se da cuenta que todos esos principios van encaminados en la fisiología, donde se entiende que el organismo constantemente está luchando para que él esté en condiciones normales, homeostasis, que él esté tranquilito, que si él camina un poquito, apenas pare, otra vez llegue rapidito a su estado normal. Eso es adaptación. Entonces el entrenamiento trata de eso, de que lo voy preparando para que él sea como más fuerte. Por eso las personas que dejan de entrenar pues se desadaptan y ya cuando quieren hacer lo mismo que hacían antes pues ya no lo logran. Entonces en ese término, en ese orden de ideas, algunos preparadores físicos también han hablado sobre el tiempo de la adaptación. ¿Cuánto tiempo? Te voy a nombrar lo que dice este preparador físico relacionado al tiempo que necesitaría una persona para adaptarse al entrenamiento en altura. O sea, yo ya en ese momento tengo en la mente que qué maravilla entrenar en altura y luego ir a competir en Pereira, una maravilla. Qué maravilla entrenar en Manizales y luego venir a Pereira. Es
va a ser un monstruo acá en Pereira. Sí, su rendimiento va a ser más adecuado. Entonces los que están entrenando en Bogotá, los de Boyacá, los de Manizales, ya que nombro a Boyacá, ahí es donde uno dice, pucha, de razón Nairo Quintana es un monstruo. O sea, su condición genética, psicosocial, le han ayudado. Pues ya hemos visto que sí, que estos chicos que son buenos en bicicleta es porque ese era como su medio de transporte en su infancia. Pero también ya uno ve que, por ejemplo, Cómbita, Boyacá, que es donde el Nairo, está a 2.800, inclusive más arriba que Bogotá. Entonces, ese tipo de cosas es chévere tenerlas en cuenta. Entonces, te leo. @PF Octavio Rojas, él es entrenador físico del Barranquilla Fútbol Club, un equipo del fútbol profesional colombiano que está a nivel del mar. Él nos dice: cuando un deportista a nivel del mar compite en altura, tiene un descenso en el rendimiento de aproximadamente el 15% de variables medidas con GPS. Debido a la saturación de oxígeno más baja, además manifiesta que cuando solo se viaja a competir, se busca que el jugador esté expuesto a la altura al mínimo posible. Estar expuesto a más horas de altura no lo va a adaptar. Y el solo hecho de tener un deportista no adaptado a la altura y exponerlo más tiempo a una condición de menor saturación de oxígeno le va a generar un mayor estrés. Entonces, utilicemos esta opinión para hablar sobre la adaptación. ¿Cuánto necesitaría el deportista para adaptarse a competir en la altura? Bueno, hay que tener en cuenta que son varios conceptos los que hay que aclarar. Uno, hay diferentes tipos de ejercicio: el ejercicio moderado, el ejercicio intenso y el ejercicio severo en cuanto al componente respiratorio y cardiovascular. ¿Eso en qué va? En que eso diferencia mediante medidas fisiológicas cómo se comporta el deportista de acuerdo a qué tipo de ejercicio haga. El ejercicio moderado usualmente, digamos que es un ejercicio en el que el deportista no llega a su umbral anaeróbico. ¿Qué es un umbral anaeróbico? El umbral anaeróbico es el deportista, el máximo punto de entrenamiento al que el deportista llega, o de rendimiento al que el deportista llega con el oxígeno que tiene disponible, ¿sí? O sea, utilizando oxígeno sin llegar a sobrepasar el proceso, la producción energética anaeróbica. Perdón. Eso es lo primero. Entonces, cuando nosotros hablamos de ejercicio moderado, hablamos de un deportista que nunca eleva los niveles de lactato, que es la forma en la que nosotros hacemos la medición del comportamiento anaeróbico. El lactato es el ácido láctico, que es el producto del metabolismo anaeróbico. También se mide la producción de CO2, que es lo que nosotros eliminamos con la respiración, y el consumo del oxígeno, que ese es un dato muy importante, el consumo de oxígeno. Cada uno de nosotros tiene un consumo de oxígeno dependiente de la actividad que realicemos. En reposo normal, digamos, en general, es un promedio, más o menos son 250 mililitros por minuto. Y en el ejercicio uno puede llegar a un consumo de oxígeno de 6-8 litros por minuto, litros. Entonces, ese consumo de oxígeno, pues obviamente necesita, si yo voy a gastar, porque consumirlo es gastarlo, lo necesito disponible. Entonces, eso es el ejercicio moderado. El ejercicio intenso ya nos habla de que nosotros tenemos ya ahí un componente anaeróbico, porque se sube el lactato. Se sube un poquito el lactato para mantener eso. Ese funcionamiento o ese ritmo energético que necesita el deportista. Sin embargo, se mantiene en equilibrio. Y ya el ejercicio severo es el deportista que hace, digamos que en un tiempo muy rápido pasa ese umbral anaeróbico y los niveles de lactato se elevan rápidamente. Entonces, es muy diferente el deportista que hace CrossFit al deportista que hace fútbol, porque digamos, en el fútbol hay más componente aeróbico, y en el CrossFit, por la intensidad, hay más un componente anaeróbico diferente y los tiempos de duración son diferentes. La otra situación es, hay que definir qué es, cuando uno está en altura, en general, sea deportista o no, hay dos procesos diferentes. Uno es la aclimatación y otra es la adaptación. La aclimatación son procesos fisiológicos que se producen tempranamente, o sea, en la hora cero, en que yo piso una altura diferente a la mía, una altura menor, y se da más o menos entre ese momento cero hasta las siguientes semanas. Eso no está determinado porque depende obviamente de la capacidad de cada individuo.
Y ya de los meses a los años se da el proceso de adaptación, ¿sí? Adaptación ya son cambios constantes en el organismo que van a favorecer el comportamiento de un individuo en la altura. Sin embargo, nosotros nos podemos ir a vivir a Cómbita 10 años. Vamos. Y nuestras variables fisiológicas... Montar bicicleta, Cómbita. Y nuestras variables fisiológicas no van a ser nunca iguales a las de Nairo, que es un nativo de esa altura. Él ya tiene unas características genéticas implícitas en su organismo que le van a favorecer, digamos que él está aprovechando los favores de la altura y de la región donde creció para el desarrollo como deportista. Entonces, esos son procesos diferentes. Ahí ya uno teniendo en cuenta eso, hay que hablar son los cambios fisiológicos que sean cuando sea la aclimatación. Entonces, en el momento cero en el que yo piso una altura diferente, pasa que mi organismo, mi pulmón, mis alvéolos, que es la unidad funcional del pulmón, sensa que hay menor oxígeno, eso se llama hipoxia. ¿Sí? Hipoxia es tener menor cantidad de oxígeno en sangre. Entonces el alvéolo siente que hay menor cantidad, igual que el capilar. Digamos que el pulmón tiene una unidad funcional, que es el alvéolo, y esa unidad funcional tiene un capilar, que son vasos de arterias y venas. Y esa relación ahí es lo que sensa que hay menor oxígeno. Y en ese momento nosotros tenemos unos reflejos, o por decirlo así, unos sensores mecánicos y de quimioreceptores que se encargan de hacer unos cambios. Lo primero es que vamos a aumentar la respiración minuto, o sea, la cantidad de aire que pasa en una respiración y el número de veces que respiramos por minuto. Entonces, ese es uno de los procesos de aclimatación, y así como ese hay muchos otros, ¿sí? Entonces, eso es la diferencia entre aclimatarse y hacer un proceso adaptativo. Pero digamos que lo ideal o el tiempo que uno se tarde en aclimatarse depende del individuo, pero usualmente los deportistas, digamos que se pueden aclimatar en 48 horas. 48 horas por lo menos ya hacen unos cambios fisiológicos que les favorecen adaptarse o comportarse en la altura más o menos muy cercano a su rendimiento en la altura convencional. Luisa, lo que dices tiene mucha relación con lo que vimos en Bogotá. En Bogotá vimos como el campeón de Santander de Quilichao, lo teníamos ahí en el tablero, Tobón, que estuvo en Copa Sur, lo vimos los dos primeros, esto fue una competencia de 4 días, y en los primeros 2 días yo no había visto a Tobón así. Sabía que hacer unos double press, y Tobón literal iba liderando el WOD, y en las últimas 2 rondas, se quedó y arrastraba sus pies y me decía, Tobón llegó disminuido, ¿será que no está entrenando tan bien? Pero luego lo vimos en los otros 2 días con una chispa súper diferente, y esto lo llevó que fuera de menos a más y se terminó coronando como campeón. Por otro lado, cuando entrevistamos a Pablo Arraud, un atleta que estuvo el año pasado también en Finland, este año, él nos mencionaba que tuvo problemas para poder llegar tempranamente a Bogotá, que ha llegado el día anterior a la competencia y que lo había sentido. Y es un atleta que conocía ya, que era competía en altura. Entonces nos mencionaba eso. Mira que sentí que el año pasado, que pude venirme con unas semanas de anterioridad, me favoreció. Ahora, con un día que llegué apenas, la siento y se sentía como un poco triste de no poder estar como a su 100%. Y eso que son atletas que ya conocen Bogotá. Entonces, uniéndolo con lo que tú dices, es muy importante que el atleta tenga en su mente que a mayor cantidad de días, eso le va a favorecer para la aclimatación, que también se va a ver reflejado pues en su rendimiento. Entre más días yo llegue a Bogotá, mejor. Claro, los atletas tienen razón cuando dicen, no, lo que pasa es que yo no me voy a adaptar en 3 días. Tiene razón, adaptar no, pero aclimatar sí. Y eso, unido a que el atleta vaya conociendo que cada cosa le está ayudando, pues mentalmente eso se traduce en mayor rendimiento. Pero es que, ¿qué pasa?
Los deportistas están acostumbrados a que entrenan la parte física, entrenan la parte técnica de todos los levantamientos y gimnasio, entrenan la parte táctica, lo del tema de estrategia, pero la parte psicológica y la parte teórica es donde el atleta a veces no se ve acobijado o por él mismo o por un entrenador que lo aborde con estos temas. Vea qué diferente sería si el día de mañana el atleta dice: cada día que yo llegue a Bogotá es un día que mi cuerpo lo va a aprovechar y le va a servir. Claro que hay que tener en cuenta que hay atletas de todo tipo que van a llegar a Fitland, a Bogotá. No todos los atletas tienen, primero, la condición económica para poder llegar a Bogotá. Si lo pueden hacer, magnífico. No todos los atletas están yendo a Bogotá queriendo llegar a Copa Sur. Algunos quieren ir a conocer con otros objetivos. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Qué tal si Brian Steven Fajardo, que es de Florencia, lo vimos como era uno de los menos favorecidos en cuanto a las adaptaciones, porque él entrena en Florencia, Caquetá, inclusive está por debajo de Neiva, casi que está cerca a Cartagena en cuanto a la altura. Y Brian Steven Fajardo fue el número 2 en este Fitland. Juan Diego Tobón Santander de Quilichao estaba a 1000 metros sobre el nivel del mar con su altura de Cali. Y Brian Steven Fajardo a 200 metros sobre el nivel del mar. Y que él haya quedado de segundo, si él interpreta esos datos y él dice: pues pucha, si yo quedé segundo, donde yo entreno, de donde soy, eso le puede ayudar para que cuando llegue a una instancia internacional diga: pero es que yo ya competí en Bogotá y fui un toro. De pronto no me llevé el título, pero es que vea de dónde vengo. Entonces, ese tipo de cosas afianzan. En los estudios, los ha mencionado Luisa, tiene algo de relación que el pensamiento influye sobre la respuesta fisiológica también. Sí, incluso nosotros tenemos unos factores muy importantes desde la parte neurocognitiva. Muchas veces pasa incluso que yo voy a empezar a entrenar y el solo hecho de pensar que voy a entrenar genera cambios fisiológicos en mi respiración y en mi gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que el corazón expulsa por minuto para prepararse para eso. Entonces, sí, eso tiene un componente muy importante. Y la otra situación es que uno, a ver, si yo lo pongo como en el ejemplo comparativo con la residencia, si yo tengo o he hecho todo mi proceso de preparación durante un año, como lo hacen estos deportistas para ir al Fitland, prepararse todo el año para esa competencia, y yo ya sé que llegar antes aclimatarme a la altura va a permitir que yo definitivamente tenga el rendimiento que tengo máximo en donde entreno usualmente en Bogotá, pues tal vez no habría que escatimar en eso, porque al fin y al cabo es para lo que se preparan todo el año. Entonces ahí sí hay que tener en cuenta son esas características, porque lo que le va a pasar al deportista que llega un día antes es que no va a poder dar todo su rendimiento, porque va a llegar su umbral anaeróbico se va a bajar porque tiene menor disponibilidad de oxígeno, y esas son condiciones que si uno las puede cambiar, pues hay que aprovechar y cambiarlas, porque tal vez él, si hubiese llegado con algún tiempo de hacer un proceso de aclimatación adecuado, no sabe uno, hubiese tenido resultados mejores. Entonces eso sí es importante, porque cuando es algo tan relevante como eso, para lo que uno se prepara todo el año, no hay que escatimar los gastos. A este nivel de atletas élites, tratar de llegar muy sobre la hora a competir en Bogotá quedaría como la tarea incompleta. O sea, se preparó mucho, sí, para entrenar, pero luego dejó el temita de aclimatación, el temita de crear un poquito de adaptación al azar. De hecho, en Fitland, Luisa, cuando estuvimos en la mesa de transmisión junto a Fran Gutiérrez, un entrenador que ha ido en muchas ocasiones a Estados Unidos, a Games, y que tiene conocimiento sobre los atletas, o sea, tiene ojo para ver qué atleta tiene como una chispa. Él mencionó este año a un ecuatoriano que estaba mostrando una intensidad muy alta.
el ecuatoriano Guille Torres. Y claro, cuando estuvimos estudiando este atleta, aparte que tiene mucha experiencia en el CrossFit, este año decidió venirse con 3 semanas de anterioridad para Bogotá. Y fue el que quedó de tercero. Cuando el año pasado también había asistido a Fitland, pero había quedado, fue top 10, pero no quedó en el podio. Entonces, claro, ellos empiezan a ver que es importante. Bueno, vamos a ver, Luisa, lo que hablabas también de que el deportista cuando piensa en cuanto a cómo prepara su entrenamiento. Hay un estudio, ¿sí? Hay una revista de fisiología de ejercicio que se llama FISAC. Adrián Castillo, investigador en ciencias de la salud, licenciado en ciencias de la actividad física y del deporte, y máster oficial en fisiología integrativa. Él publicó cómo los deportistas y algunos estudios en animales han mostrado cómo el cuerpo cambia cuando interpreta cierta teoría. Entonces, ejemplo, en unas personas se les dijo, vamos a hacer un examen. Este ejercicio, si ustedes se demoran 3 minutos, les va a ayudar para disminuir el umbral del dolor. Había que hacer una plancha sostenida. A estos deportistas que se les habló desde el punto de vista positivo, mejoraron un 22% la tolerancia a ese dolor. ¿Sí? Ya les dijo, sí, vamos a sostener acá, va a doler un poco, pero si usted me llega a aguantar esto, luego usted va a ser más resistente y no le va a doler tanto. Y un 22%. Eso fue con 83 participantes en 3 grupos diferentes. A otro grupo le dijeron, vamos a hacer este protocolo, pero no le dijeron si era bueno o malo. Tuvo otro resultado. Y al otro le dijeron, esto va a doler. Y si usted aguanta este dolor, esto no le va a servir para que usted se recupere. No sirve de nada. ¿Para qué se adapta? Estas personas le dijeron algo negativo y terminó pasando que inclusive su umbral del dolor disminuyó un 4%. La prueba fue la misma. Lo único que cambió fue lo que le explicó la persona que estaba haciendo el test al grupo. Entonces, vea lo importante que es si nosotros seguimos pensando, la altura me mata, sí, la altura la va a matar, pero si yo no empiezo a reconocer de qué forma puedo mejorar estos aspectos, pues no va a pasar nada. Sí, si el deportista está en medio de la prueba y dice yo ya me aclimaté, probablemente pueda llegar a su rendimiento normal. Y esta competencia también fue en equipos. Imagínate donde de los 3 integrantes del equipo, uno de ellos tenga siempre una predisposición negativa frente a la altura. No, me siento mal. No. Imagínate lo que eso va a repercutir sobre todo el equipo, teniendo en cuenta esto. Entonces, qué duro es competir en equipos también. Ya lo vas a ver porque próximamente tenemos a Luisa debutando en CrossFit. Sí, ¿te gustaría competir en CrossFit? Sí, hay que intentarlo. Sí. Luisa, arroba Andrés Hincapié nos escribe, nos mencionó en una charla en la que él reconocía lo preocupante que es competir en Bogotá cuando van de ciudades como Cali. Él es entrenador de Terra 47, llevaron varios equipos, una delegación grande a Fitland. De hecho, de este equipo, de este grupo de Terra, el año pasado fue uno de los campeones de avanzado y este año todos fueron en élite. Entonces, él nos mencionaba que por temas económicos y de logística no podían llegar semanas anteriores, pero que iban a llegar 2 días antes. La estrategia de ellos para esos momentos en los que no se pudo aclimatar, no se pudo adaptar, él mencionaba la importancia del calentamiento, de que fuera un calentamiento mucho más largo, porque a veces el atleta, como se siente frío, dice no me gasto. Él mencionaba calentamientos de 30 a 40 minutos, donde pueda elevar el ritmo cardíaco, donde haya sudoración e hiperventilación, para que no cueste el clima frío. Él dice, yo ya he competido en altura,
y competía en la altura, lo duro es el inicio. El WOD no es duro, el duro es iniciar, porque te sientes agotado desde el inicio. Él compitió en el año 2016 en WODTES, donde realizó un WOD de remo y de saltos dobles. Después de finalizar el WOD, escupió sangre, porque el aire lo sentía tan seco que le hiperventilaba muy fuerte y le peló la garganta. Entonces, teniendo en cuenta esto que dice el profe, vemos importancia de calentamiento y el tema de garganta. El tema de garganta. ¿Qué pasa aquí con la garganta? No, lo que pasa es que, a ver, ahí hay que tener en cuenta la percepción del esfuerzo. Digamos que es muy diferente si ese WOD lo hacen en su ambiente natural o en su altura natural, donde la percepción de su esfuerzo es menor a en otra parte con mayor altura o mayor altitud, donde la disponibilidad de oxígeno es menor. Entonces, obviamente, como tiene menos, tiene que hacer un esfuerzo mayor para generar, para alcanzar a lo que está acostumbrado a alcanzar, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a tener una percepción mayor del esfuerzo, es como cuando la gente empieza a correr y ya está fatigada, que empieza a bajar los brazos. Lo mismo pasa con la respiración. Uno empieza a descuidar la respiración y empieza a abrir la boca. Empiezan a respirar por la boca. Y la boca, pues básicamente la boca no está diseñada en nosotros los humanos para respirar por ella. Entonces tenemos un sistema respiratorio, unas vías respiratorias superiores, que son principalmente la nariz, fosas nasales y todo lo demás, que tiene unas características muy importantes porque, como lo decía al principio, ya calienta el aire, lo humidifica y lo filtra. Entonces, claro, cuando yo tomo una bocanada de aire por la boca, entra aire frío que no se humidifica por las vías superiores, y seco, frío, seco, y pues no le estoy limpiando las partículas usualmente, entonces ellas van a secar la garganta y ahí es donde van a empezar a presentarse algún tipo de lesiones. Además que cuando yo siento la garganta empiezo a hacer gestos en las que termino por irritarla un poco más. Entonces termina siendo una cadena ahí de sucesos. ¿Cuál es el inicio principal de eso? Que tiene tiene un mayor trabajo, tiene que generar un mayor trabajo para llegar al mismo rendimiento. Y ese mayor trabajo es a expensas de no tener la misma disponibilidad de oxígeno. Entonces, sí, eso es muy interesante. Lo que sucede con lo del calentamiento y lo del proceso de aclimatación, o digamos, cuando llegan al calentamiento y lo buscan hacerlo de manera intensa, es que, pues, puntualmente nosotros generamos unos cambios a nivel respiratorio y cardiovascular cuando empezamos la actividad física. El hecho de que ellos empiecen a hacerlo de manera intensa para el momento en el WOD, entonces ya han tratado su organismo, porque ellos no son personas enfermas, son personas sanas, lo que va a hacer es que va a aumentar la disponibilidad de oxígeno en la sangre. ¿A expensas de qué? De mayor trabajo respiratorio y de mayor latidos por minuto del corazón con mayor bombeo de sangre. Entonces, digamos que abren un poquito más la llave para tratar de suplir esa ausencia o esa disminución de oxígeno. Luisa, ahí es donde uno se da cuenta que el cuerpo humano es perfecto, es una cantidad de información que interpreta para tratar de ahorrar y de dar lo mejor en el ambiente que sea. Entonces, vemos que, pues por un lado, la entrada en calor es muy importante porque el cerebro, el sistema nervioso central, interpreta a qué se va a enfrentar, ¿sí? Entonces, si yo no lo cojo desprevenido, él cada vez va a saber y va a reconocer por qué lado va a ser el camino más sencillo. Y ahí de una vez me voy a otro estudio también, que en esta página de Fisiología del Entrenamiento, que cité anteriormente, de Adrián Castillo, que él es una de las personas que coloca acá, colocaba un ejemplo. Él decía: si yo salgo del colegio, salgo de la universidad, y afuera de la universidad me está esperando un matón con una pistola, yo arranco a correr. Arranco a correr como loco para que él no me alcance. Y listo, damos de cuenta que me salvé. Al otro día, si yo vuelvo a salir de la universidad y el matón otra vez me está esperando, yo ya como que conocí en donde de pronto hay un rotico para
para guardarme, para esconderme. Entonces yo ya no salgo a correr como un loco. Yo llego y hago tin, 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 pum, esquivo, pa, me meto debajo de un baldecito o algo y me escondo. Entonces el cerebro interpretó por dónde salvarse. Imagine lo que pasa cuando al otro día vuelva al matón. Probablemente ya llego con otra pistola, ¿no? Llego ahí no con una pistola, con chaleco, llego con casco, llego con lo que... Y bueno, ¿qué hubo, papá? ¿Qué es lo que pasó? Entonces es la importancia de que el atleta le esté enviando la información correcta a su sistema nervioso central. ¿Cuántas personas, cuántos atletas en sus entrenamientos antes del WOD hacen activación? ¿Qué es activación? Sí, yo sé que voy a hacer 10 rondas de burpees con power cleans, pero antes de iniciar el WOD hacen 2 o 3 rondas de pocas repeticiones para que su cuerpo interprete que va a ser algo intenso. ¿Cuántas ocasiones los atletas dicen, es que el WOD que sigue es de remo, entonces yo para qué caliento remo? Ahí caliento mientras esté arrancando. Y eso ya está estudiado, que el atleta que calienta para hacer una prueba de remo tiene mejor rendimiento el que calentó remo que el que se subió al remo usando frío. Eso ya está estudiado. Entonces, ese tipo de cosas, que el atleta le envíe correctamente la información adecuada a su sistema nervioso central para que él le dé la mejor respuesta a su organismo, porque él no es tonto, el cuerpo busca estar en su estado más normal posible. Lo que hablas de la respiración, claro, ahí es donde uno ve que muchos entrenadores sí trabajan esto, el tema de la respiración nasal, pero a veces como que uno no dimensiona lo importante. Y claro, llega uno sin conocer del tema a la altura, es que la altura va a estar ahí siempre, pero mira que hay o sea, ese dato que tiras el argumento por el cual la gente, el deportista siente seca la garganta. Y el deportista cree que la solución sería mandarse un sorbito cada 2 minutos. Siento la garganta seca. Venga, tomo agua cada minuto. ¿Y cuánto tiempo se va a demorar tomando agua? Cuando de pronto, sí puede que sirva lo del agua, pero es mucho más determinante que el atleta entrene ese tipo de aspectos. Venga, allá es grave que yo empiece a respirar por la boca. Y no es nuevo, o sea, esto no es nuevo el tema de la respiración. Lo hemos visto en muchos entrenadores de Colombia promoviendo, muchos corredores hacen que algún día su entrenamiento sea, los vemos con cintas acá. Entonces vemos cómo si quieres ir a competir en Bogotá, hay que profundizar mucho más. Tarea, a ver, apunten ahí, tarea. Investigar sobre respiración nasal, beneficios, y hay que incluirlo en el entrenamiento. Hay otra cosa importante, es que, por ejemplo, el umbral anaeróbico tiene 3 factores que lo modifican. Uno es la altitud, que esa no la podemos cambiar. Otro es el nivel de entrenamiento o del nivel deportivo del deportista puntualmente, y la temperatura. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta lo del calentamiento, ahí uno ya modifiqué la temperatura, la adapté a lo que yo necesito. Obviamente el del entrenamiento ya eso dependerá de cada uno de los deportistas. Pero la otra situación es que a medida que yo hago una respiración muy oral por la boca, pierdo temperatura. Entonces, básicamente hay que aprovechar eso. Nosotros tenemos unos senos paranasales hechos para que a medida que se aumenta la temperatura, ese contenido mucoso que tenemos ahí se encargue de calentar, de hidratar y de mantener óptima la vía respiratoria superior, y mejora o disminuye el disconfort de las personas cuando están respirando por la boca. Entonces son cositas que son muy importantes. Eso que hablas de la altura lo hemos visto en otros deportes como el ciclismo, donde el preparador físico y el equipo de entrenadores miden qué tanta temperatura está alcanzando el deportista en la fase de calentamiento, para que tampoco se vaya a pasar de más, porque
pasa que en ocasiones el deportista, eso pasa mucho en tierras más calientes, el deportista calentó de más y llega al ambiente y en un momentico se le dispara mucho más la temperatura y es donde le da el golpe de calor. Entonces estos deportistas hacen que antes de salir al calentamiento miden e inclusive a veces les colocan toallas para refrigerarlos antes de que salgan a competencia. Entonces, estamos hablando que estas cosas puede que le interesen mucho a esos deportistas que ya están buscando marcar diferencia en ganar segundos, porque se empieza a volver el CrossFit un deporte de tiempo y marca. ¿Sí? Yo ya sé cuánto levanto, yo ya sé cuánto hago un Fran, ya sé en cuánto hago pull-up, en cuánto hago burpee, pero el otro también. Entonces estos aspectos son los que hacen la diferencia. Seguimos aquí, ¿qué dice la gente? @Nico Bentancur 22 nos dice: el primer día sentía que no tenía aire y el segundo tampoco, no mentira, no tenía aire. A partir del segundo día mi cuerpo se adaptó como si nada. Vemos que lo que decías ahora, hay algunos atletas, cada atleta es especial, algunos van a sentir ni con 2 ni con 5 días se van a adaptar, se van a aclimatar, y hay otros que dicen, no, al tercer día me sentí bien. Jason Quiseno, @Jason Quiseno, preparador físico que ha estado en clubes de la región como Fortaleza y Santa Fe, o sea, es un preparador físico que está acostumbrado a entrenar atletas en altura, deportistas en altura, nos menciona: el equipo de altura siempre tiene ventaja. Los equipos se adaptan o el jugador más o menos en 8 días. Cuando llegan 1 o 2 días antes se hacen trabajos intermitentes cortos que lleguen a umbrales pero cortos, con buena pausa. Por eso, normalmente a los jugadores que van a probar a Bogotá se les da por lo menos una semana para que se pueda tomar una decisión sobre sus capacidades. ¿Sí? Entonces también coincide con lo que hemos hablado. Una semanita, ¿ve? En clubes de fútbol dicen, yo en un día no te puedo evaluar si tú eres bueno o eres malo. Llega con una semanita de anterioridad y sabemos que tampoco vas a estar totalmente adaptado, pero han visto que hay cambios significativos. Vean, esto lo hacen clubes profesionales que ven todo el tiempo cientos, miles de deportistas por año para encontrar ese que es diferente. Sí, eso de todas maneras hace parte del proceso de la exposición. Una vez se expone a la altura, el proceso de aclimatación arranca inmediatamente y digamos que, como decía el deportista de ahorita, probablemente en 48 horas empiece a sentirse mejor. A medida que van pasando los días se van sintiendo mejor, y así, porque es que hay cambios y que no son solo respiratorios y cardiovasculares, hormonales, aumentamos el hematocrito, aumentamos los niveles de hemoglobina, que la hemoglobina es quien se encarga de transportar el oxígeno a los músculos, e incluso eso genera estímulos para que se dé un proceso que se llama angiogénesis, que es formación de más vasos para nutrir los músculos. Entonces todos esos son procesos del sistema que es casi perfecto, que se encarga de favorecer a que el deportista, si se le da el tiempo, esté en una condición óptima para presentar una prueba. Luisa, @Felipe Euse, gerente de Municipal Liberia, es un club de primera división de Costa Rica de fútbol y es director deportivo del Deportivo Pereira, acá en Pereira lo conocen. Él nos menciona, el jugador le teme más al calor que a la altura, extrañamente. Y de hecho hace un tiempo tuve la oportunidad de leer un estudio donde nos cogieron a quemarropa. Bueno, ¿dónde se deshidrata más el deportista? ¿En la altura, en el frío o a nivel del mar? ¿Qué mostró el estudio? A ver, ¿qué crees que mostró el estudio? Según esto, ¿por qué le teme más al calor que a la altura? Pues es que definitivamente uno en el calor, la temperatura, lo que va a buscar es que va a buscar mecanismos para termorregularse, que es la sudoración, ¿sí? Entonces, pues cuando uno suda pierde electrolitos, pierde agua, pero en la altura también estamos haciendo un esfuerzo respiratorio importante con el que también se pierde agua, el vapor de agua y demás, pero ahí juega un papel muy importante porque es que uno, la hidratación y el control de la temperatura lo puede hacer con la sudoración, con medios físicos y la hidratación, pero en la altura, la disponibilidad de oxígeno uno no la puede cambiar.
Entonces, digamos que en realidad uno debería preocuparse más por la altura que por el calor. Por el calor sí hay que tomar intervenciones, pero son intervenciones que uno puede hacer en el momento, en la altura. Vale, cuidado, vale, cuidado. Este estudio que te menciono, decían eso. El deportista, cuando llega a la altura, claro, como se siente frío, como a veces no puede ir a la intensidad que entrena normalmente, entonces él siente que no es tan importante tomar agua. En cambio, claro, en el calor, pues pucha, el deportista constantemente, no, agua, agua, mayor hidratación. De hecho, es que cuando hablamos de deporte de alto rendimiento, ni siquiera el agua se deja al azar. Hay una persona encargada de preparar la hidratación adecuada, con las concentraciones adecuadas para que el deportista hidrate en realidad en mayor tiempo posible. Entonces es eso. ¿Cuántas personas que compiten en la altura le den la importancia también a la hidratación? ¿Sí? Porque en el calor es obvio, agua, agua. No, no, ni riesgo me voy a ir a entrenar sin o competir sin agua porque con este calor. Pero y allá, ¿será que le dimos la importancia adecuada también al líquido? Y es diferente también teniendo en cuenta que la distribución de los fluidos corporales cambia en la temperatura y en el frío. Pues si yo estoy en Bogotá, la gente puede notar que incluso dicen, no, es que orino más. Pero eso es exactamente por lo mismo, porque como se busca mantener la temperatura central, el flujo sanguíneo se mantiene más a nivel central. Entonces eso va a favorecer que se filtre más por el riñón y que las personas orinen más. Entonces si uno no se hidrata y se mantiene ese flujo constante, pues va a terminar en un déficit. Mientras que en el calor va a suceder que hay una vasodilatación periférica para favorecer la regulación de la temperatura. Entonces, tratando de controlar la temperatura central, los vasos dentro del organismo centrales hacen vasoconstricción y hay menor flujo que se esté filtrando por el riñón. Entonces, uno, a medida que esté teniendo más calor y sude más y tenga otras pérdidas insensibles, orina menos. Entonces, esas son cosas y se percibe más, evidentemente, la necesidad o la sed, que son los principales dos síntomas de deshidratación. Cuando tiene sed, ya está deshidratado. Una vez más, es lo importante de que el deportista conozca, no se deje ir solo a la percepción. Ay, altura, ay, calor, ay. Cositas que le pueden ayudar. Luisa, hay algo, yo no me puedo ir de esta entrevista sin preguntarte algo, aprovechar de que tú tienes un historial deportivo. O sea, esta persona que ustedes ven acá sentada ha sido Selección Colombia a nivel ASCUN, a nivel universitario. Luisa nos estuvo representando como arquera, él es deporte, se hace arquera, al otro lado del charco. O sea, ella compitió en Asia, en un mundial de fútbol femenino, representando a Colombia a nivel universitario. O sea, a nivel universitario también hay torneos regionales, torneos nacionales, suramericanos, y ella, de hecho, pudimos compartir, yo hacía parte del equipo de fútbol masculino de la UTP, ganamos torneo regional, subcampeones nacionales, y ella también ganaron muchas veces, el equipo de la generación de ella, de la UTP, ganaron muchas veces torneos regionales, fueron en zonales, y ella fue seleccionada para ser parte del equipo de la Selección Colombia Femenina. Tú, que estuviste al otro lado del charco, ahí hay otro fenómeno que es el jet lag. Comparando esto, para los que nos ven en Camerún, jet lag es cuando cambiamos de zona horaria, entonces estamos acá son las 10 de la mañana y llegamos allá y siguen siendo las 10 de la mañana. O por el contrario, bueno, se cambia el horario abruptamente. Comparándolo con la altura, ¿cuál de los dos puede ser más determinante para disminuir el rendimiento? Uy, esa es una pregunta difícil porque digamos que nosotros el organismo es una máquina perfecta en muchas cosas. Y dentro de eso está que somos un ciclo circadiano, que tiene, obviamente, de acuerdo a ese ciclo circadiano, tenemos un influjo hormonal. Lo mismo como cuando nos da un susto, cuando estamos entrenando, que se calienta adecuadamente, que el deportista se prepara,
y tiene una descarga de catecolaminas, que son el cortisol, la adrenalina y demás, y ese organismo se prepara para eso. Lo mismo sucede, pero a menor escala a nivel del ciclo circadiano. O sea, yo estoy regulada para que con la luz esté en vigilia, o sea, despierta, activa y demás, y eso me da unos ciclos de descarga hormonal. Cuando uno tiene un viaje como ese, tan largo, donde cambia completamente la zona horaria, esa adaptación toma un tiempo incluso que puede demorarse más que el aclimatarse en la altura. Entonces, digamos que definir qué es peor es dependiendo del individuo, porque hay personas que se pueden adaptar más rápidamente a cambios hormonales o que no les o que no tienen tanto impacto. Hay gente que a veces dice, no, yo no he descansado nada, no he dormido nada y 24 horas y voy a entrenar y entreno con el mismo rendimiento. Mi percepción es que entreno con el mismo rendimiento. El caso mío no es. Exacto, hay personas que nosotros no podemos hacer eso. Yo hoy no dormí sino 1 hora o 2 horas, sé que ir a entrenar pues me va a costar un montón. Esos cambios del jet lag sí generan dificultades, por lo menos más o menos una semana, para que ya el organismo empiece a detectar que el ciclo cambió, que los horarios cambió, que la luz del sol empiece a estimular la pineal y eso empieza a regular de ahí para abajo todo el estímulo hormonal. Entonces, ¿qué puede afectar más? Depende de cada uno de nosotros. Pero ¿qué se demora más en organizarse como tal para no poder tener un rendimiento decente? En el jet lag o organizarse en la zona horaria es más difícil. Más difícil porque no puede pasar más días sin descansar. Y el descanso es fundamental. En el caso tuyo, que desde tu percepción, desde tu experiencia, tú competiste en Bogotá y también competiste en Asia. Competiste en altura y competiste con un horario diferente. Personalmente, ¿cuál sentiste como que fue pucha, ¿qué es esto? Yo creo que fue en Mar del Plata, en Argentina, cuando fuimos al Suramericano. Ah, no, es que había viajado mucho, sí, ya me la cambió. Porque Mar del Plata fue el Suramericano en julio y eso es invierno. El invierno, la temperatura y la humedad, o sea, la diferencia en la humedad y todo, pero el clima frío, muy frío, porque no es muy frío, y eso es de Mar del Plata a nivel del mar. Ahí sentí yo los primeros días mucha carga. Sin embargo, en Asia teníamos no sé, creo que comparándolo, el más fuerte para mí fue Mar del Plata. Físicamente, los primeros días de entrenamiento yo sentía que me iba a morir. Y casualmente, eso a pesar de que llegamos con más tiempo, entonces entrenamos a esa altura, pues estamos a nivel del mar, a pesar de la temperatura y todo lo demás, fue el mejor rendimiento del equipo porque ahí quedamos campeones suramericanos en ese torneo. Entonces, sí, ahí la altura nos favoreció. Y ahí se ganaron el cupo para ir a mundial, Asia. al segundo. Vea, seguimos viendo cómo todo se conecta. Si gana regional, va a nacional. Si gana nacional, va a suramericano. Fueron a Mar del Plata. Y de ahí fueron a mundial. Vea lo importante que se haya creado el CrossFit Latam Cup. Ahora en Wodapalooza, que es una de las competencias más tradicionales de CrossFit en Estados Unidos y en el mundo, sacaron una categoría especial para los ganadores de cada uno de los eventos licenciados de Sudamérica. Entonces está Fit Games de Venezuela, está The Greatness en Guatemala, está Fitland en Bogotá, está el TCB en Brasil, está el Argentina Throwdown, obviamente en Argentina. Cada uno va a enviar sus 2 mejores atletas para que compitan en el Wodapalooza, en el Latam Cup. Vea la importancia, el paso tan grande que está dando el CrossFit de Colombia, de Sudamérica, en seguir compitiendo al nivel de Norteamérica, que es el referente. Entonces lo vemos acá representado en este ejemplo. Luisa, me quedó sonando algo. Tú dices, ahorita veíamos cómo la persona que está a nivel del mar no tiene tantos recursos para ir a competir en la altura. Y este deportista que es de la zona de nivel del mar, pero como Mar del Plata, que es frío, cambia un poquito la cosa.
No, ahí la altura realmente, de pronto están más acostumbrados a la temperatura, pero obviamente hay que tener en cuenta que era por la estación. O sea, allá sí hacen unos inviernos y frío muy diferentes, pues un invierno y un verano muy diferentes, entonces eso como que obviamente dependerá de la estación en la que esté. Sin embargo, en cuanto a la altura, tienen las mismas características. O sea, ¿cuál fue la ventaja de nosotras? Que nosotras, a pesar de la temperatura tan fría, llegamos a una zona con mayor presión barométrica, o sea, con mayor disponibilidad de oxígeno para nosotras. ¿Sí? Entonces, de pronto eso fue una de las cosas que para aquel entonces tal vez no lo interpreté de esa forma porque no lo sabía, sino hasta ahora que uno lo ve en retrospectiva puede dar ese análisis. Claro, muy difícil por el frío, porque entrar en la temperatura, el calentamiento era más difícil, pero a pesar de eso teníamos una disponibilidad de oxígeno mayor que nos permitía lograr compensar ese mayor consumo para tratar de mantenernos calientes, ¿sí? Porque aumentar la temperatura requiere de mayor consumo de oxígeno. Eso requiere mayor consumo de oxígeno. Entonces, Luisa, tú ahora que conociste el CrossFit, pero que vienes de un background de deportista de fútbol, de pronto que has visto en CrossFit, que tú digas, me está gustando, bro. todo. No, yo le dije al principio, yo soy intensa, me gustan las cosas de alta intensidad, no sé, esa alta intensidad, esa sensación de llegar al límite del rendimiento me ha gustado mucho. Y aprender muchas cosas nuevas, porque es que de todas maneras aprender movimientos de levantamiento de pesas, aprender algo de gimnasia, esas cosas me parece algo muy interesante y muy chévere para uno hacer plasticidad neuronal también, porque son cosas que antes no hacía y ahora hacerlas lleva un proceso que es muy bacano cuando uno lo logra, lograr pasitos y cosas chéveres cada día. En tu corto recorrido en CrossFit, ¿qué sientes que el fútbol te ha entregado para que ahora lo puedas aprovechar en CrossFit? Del fútbol y la actividad física cuando está joven, creo yo que le da a uno tal vez algo de memoria muscular. Digamos que yo eso sí, digamos que lo he podido identificar, es que cuando uno es o comparamos una persona que ha tenido un historial deportivo con otra que no, a pesar del parar, cuando los ponemos en comparativa, el que tiene historial deportivo se adapta más rápido. Entonces yo afortunadamente me he adaptado más rápido pues más rápido a mis expectativas, porque yo decía, no, de aquí a 6 meses Sí. tal vez Ajá. pueda hacer algo, pero no, he notado que mi cuerpo responde muy bien, entonces llego, bueno, me estoy adaptando en el menor tiempo del que yo esperaba. Entonces eso me ha dejado el fútbol y obviamente muchas otras cosas de gustos por el entrenamiento de alta intensidad, que es como parecido al entrenamiento que uno hace cuando es arquero, ¿no? Cuando es arquero que hace esas sesiones de alta intensidad. ¿Y dónde estás entrenando? En Invictus, el profe Jorge. Aquí ya para ir finalizando esta entrevista, quiero contarles pues que Luisa, yo la entrené en esa época que estuvo de arquera. Por acá les vamos a subir unos videitos. Ah, Les vamos a subir unos videitos de esa época, pero ahí los guardamos con mucho amor. Por ahí en el 2015, eso nos íbamos para la cancha y tenga y baje y tírese. Por esa época la estuve preparando. Ya finalizó su ciclo de fútbol, ahora inició su ciclo de estudiar mucho y trabajar mucho, y ahora retomó en el CrossFit. Entonces, no se les olvide esta carita porque la veo con mucha proyección en el CrossFit, la veo con maderita, la veo con madera, está entrenando ahora en Invictus. Y recuerden que aquí sencillamente CrossFit representamos a Invictus y a Palusa, entonces ahí las estamos formando. Entonces, en ese momento vamos aquí. Yo decía, cuando anuncié esta entrevista, decía que Dios le pone a uno las personas adecuadas en el momento justo. Yo qué me iba a imaginar que Luisa, la chica que entrenábamos fútbol, íbamos a estar sentados hoy acá en Móvil, muebles y decoración. Yo quería saber que hoy iba a estar acá sentado hablando contigo de CrossFit
una competencia donde estuve como comentarista. ¿Sí? Es una nueva faceta que encontré este año y que me ha gustado mucho. ¿Qué me iba a imaginar que hoy iba a estar acá sentado siendo grabado por Camilo Montesmar, que es la empresa que hace posible esta transmisión de todas estas cámaras que ven acá? ¿Qué me iba a imaginar? Que Camilo Montesmar, una persona que conocí entrenando también en Invictus, el día de hoy haga posible esta transmisión. ¿Qué me iba a imaginar? Que muebles y decoración, mira, muebles y decoración, acá donde estamos sentados, un amigo que conocí en Invictus, Sebastián Barsky, sí, es el representante de esa marca. Qué cosas tan lindas. Y es lo bonito, uno se va encontrando personas a lo largo de este camino. Entonces agradecemos a todas las marcas que hacen posible esto. Luisa, te agradezco enormemente, sé lo valioso que es el tiempo para ti. Creo que estés acá sentada para nosotros es un honor, es una alegría. Y muchas gracias de parte de toda la comunidad del CrossFit y de sencillamente CrossFit. Muchas gracias por la invitación. Algo que quieras decir aquí a las personas que te están viendo. No, pues la verdad poder hacer el empalme de lo que uno hace con lo que también le gusta y poder hacerlo de esta forma así como tan didáctica. Obviamente esto tiene una cantidad de cosas fisiológicas detrás que no son necesarias de explicar realmente ese momento, pero pues hacerlo así es muy chévere y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por todo. Tengo muchas cosas que agradecerle a Jorge, muchas. No olviden, si a ustedes les está gustando este contenido, apóyennos dándole like, dándole compartir. Hay que comentar mucho para que esto siga creciendo.